Bien, estoy a punto de presentar mi libro, La Travesía Temporal. Esta obra es interesante porque resulta que en el trayecto de la serie Hechizo de Ave, este es el segundo libro. El primer libro aborda el tema de la huida de un grupo de mujeres que se ocultan en un claro del bosque junto con otra persona, un pequeño joven al que las hechiceras le van a enseñar una serie de actividades y de trabajos con los cuales él en la vida se va a poder defender. Él es rescatado de una población que ha sido arrasada por un grupo de bárbaros. Queman todo y matan a todos. Y el único sobreviviente es él. Y precisamente la mujer que va a ser la protagonista en una serie de libros y que finalmente es la que abre la historia, se llama Sol. Y ella va a ser la persona que rescata a esta criatura. Ella, en busca de empoderarlo, de darle herramientas para que él se pueda defender, considerando que no necesariamente él se va a encontrar en un mundo que lo va a aceptar, ni siquiera en un mundo donde él se va a poder integrar, porque no va a ser un lugar donde él nació, va a tener que ser un sitio completamente diferente. ¿Por qué? Porque ellos huyen de los lugares donde estaba su residencia, precisamente por esto, por el problema de que todo es arrasado, por aquellos que llegan y consideran que ese lugar es el sitio al cual ellos pueden considerar de ellos, porque tienen las herramientas y tienen la forma de deshacerse de todo lo que no les sirve para poder quedarse con esas tierras que obviamente tenían cultivos. Ellos son agricultores y obviamente personas que aman la naturaleza a partir de la noción de este mundo natural. Es que ellos encuentran la mística de una serie de valores que solamente se encuentran en la naturaleza. Encuentran que hay medicina herbolaria, encuentran que hay fases de la luna que les ayudan a sus sembrados, encuentran que ante determinadas estaciones del año ellos pueden mimetizarse con la naturaleza y hacer lo que los mismos animales hacen. ¿Qué hacen los animales? Bueno, en invierno se guarecen, en primavera disfrutan de los frutos que se encuentran en el lugar. Y de esta forma es como ellos logran que las cosas que están a su alrededor les permitan encontrar magia en cada uno de estos detalles. Así que finalmente, lo que podríamos llamar hechiceros podrían ser gente que simplemente se supo integrar, mimetizar y aprovechar a la naturaleza en su amplio esplendor. Finalmente a este chico le dan el nombre de El Maestro por la hechicera principal, que viene siendo Sol, una mujer con una gran intuición, con un gran dinamismo para poder entenderse con los seres humanos y al mismo tiempo con la naturaleza. Y ella decide llamarle de esa manera porque considera que en un mundo tan inhóspito y tan hostil, el darle un nombre común iba a provocar que él se perdiera entre la multitud y que no fuera considerado como alguien a quien se le estaba dando un valor. ¿Y qué pasa entonces en este detalle? Bueno, que al decirle el maestro le da una calidad más allá del artesano, sino el hacedor de cosas útiles. Y así empieza esta historia. ¿Qué podemos sacar en conclusión de la historia? Que en el camino de las personas que han sido desplazadas de sus lugares de origen, descubrimos que no les es fácil integrarse a una población donde ni el idioma ni la cultura les acepta de una forma fácil. Lo vemos en el pasado remoto y por eso llamo al libro La Travesía Temporal, porque pudo pasar esa travesía, esa situación, esa circunstancia en el momento en que estamos abriendo la historia, un pasado remoto, y está sucediendo actualmente en un pasado presente.
Pasado presente, ¿por qué lo digo? Porque tenemos una guerra que va para 3 años y podemos considerarla una guerra actual, vanguardista, una guerra de nuestro presente, del siglo XXI, que sin embargo se parece muchísimo a las guerras que se han dado en el pasado. Y esa es la razón por la cual el libro se llama así, La travesía atemporal. Ahora, quiero comentarles así de manera rápida acerca de los libros que constituyen la obra. El primero le da título a la serie y es Hechizo de Ave. El que estamos hablando en este momento es Travesía atemporal. Posteriormente, El puente y los inicios. En este libro nos vamos al futuro lejano y con él imaginamos de qué manera la gente del pasado, la gente que habitó el mundo que no conocemos, su descendencia al momento de moverse por el mundo va creando una raíz en donde van perdiendo su cultura y van tomando la del pueblo que sigue. Es como un tejido, el tejido social que se va creando de lo que tú construiste y lo que el otro construye. Y ahí encontramos, por ejemplo, a personas que todavía recuerdan a sus ancestros. Y vamos a descubrir a un maestro también, y vamos a descubrir también a personas con magia intuitiva que van dándole forma a esta historia. El mensajero es también una historia en la cual ya no me remito a la parte europea, sino que yo digo, bueno, ¿qué pasó en Latinoamérica, en Mesoamérica? Mesoamérica, considerando que era la parte donde se creó una cultura bien asentada en nuestro país. Y a partir de ahí hay una historia que recorrer, y hay una historia donde obviamente Sol va a continuar creando una resonancia en las enseñanzas que ha dejado en otras mujeres y en otros pobladores que están interesados en conservar las tradiciones, pero no para hacer de ellas un vínculo con el poder o un vínculo con aquello que crea una hegemonía del poder. La muralla silenciosa es el siguiente libro. Este libro también habla del futuro. En este libro se crea una noción de un mapa hipotético de lo que podría ser el futuro de la humanidad. Cómo nos podríamos ver con menos recursos, con menos lugar para vivir, con mucha más competencia entre los unos y los otros. Y a partir de ahí se crea la muralla silenciosa. Posteriormente, el último libro se intitula Los viajeros cósmicos. Aquí en este libro hago lo que les comenté en el pasado trabajo que presenté aquí en Punto Mit respecto a la situación donde nosotros nunca nos olvidamos de la gente que murió, que nos dejó una enseñanza y que probablemente ellos en alguna parte del cosmos siguen como seres etéreos, creando entre nosotros un diálogo que nos permite conservar nuestra raíz, conservar nuestra cultura y al mismo tiempo ubicarnos en un plano completamente diferente, que es qué estamos haciendo en este mundo, qué es lo que vamos a dejar como humanidad a los demás. ¿En qué momento podemos considerar que la unidad de la humanidad es algo válido, es un reto, es una idea de algún grupo que en realidad no permea en las concepciones del mundo, que siempre es competitivo y que te dice divide y vencerás? Entonces, a partir de ahí es que esta idea me permite a mí ir analizando y valorando lo que podemos encontrar en el futuro, en un futuro que queremos construir como humanos. Y obviamente muchos de ustedes ya saben que yo pertenezco al Parlamento en Asgardia, y a partir del Parlamento en Asgardia es que yo voy creando una serie de análisis, de observaciones en torno a qué posibilidades tenemos de cambiar el paradigma de lo que hasta ahora hemos hecho como humanidad.
Y bueno, de eso se trata. Y este es el pretexto grandioso de poder presentar el segundo libro de la serie Hechizo de Ave a partir de este comentario que les estoy haciendo y el análisis de lo que como sociedad somos o hemos sido y de la forma como la hemos constituido y en qué momentos podría quebrarse todo aquello que consideramos una sólida estructura que nadie podría mover. Veremos si esto es posible o no lo es. Así que les mando un saludo muy grande y claro, agradezco mucho la oportunidad de poderles estar hablando aquí acerca de la travesía atemporal. Mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa, y esto está grabado para Letras Creativas. Hasta pronto.